Ayer hablamos de transporte y hablamos de transporte. En Santa Fe todo el tiempo hablamos de transporte, Mauro. Lo vamos a recibir. Lo tenemos en línea, el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano, para hablar un poco de esta situación. Diego, de Son 91.5 Santa Fe, el Negro Velázquez, el equipo de la radio, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Negro? Un saludo grande para vos y para el equipo en este día particular, además del Día del Periodista, ¿no? Así que, bueno, un abrazo grande para ustedes. Bueno, agradecerte tu tiempo. Acá hablamos mucho del transporte. Ya sabés, volvimos a la época de unitarios y federales prácticamente con el transporte, ¿no? Porque los del interior miramos el aumento en capital y decimos, ¿cómo? De estas diferencias, y acá, bueno, también cuando habla el intendente, cuando hablan distintos sectores de la política, marcan esta diferencia que quieren achicarla sobre el tema de los transportes, ¿no? En toda la Argentina, ¿no? Lo que es en un sector y lo que es en el otro. ¿Qué se puede decir de Nación sobre estos temas? La verdad que con el ministro Alexis Guerrera nos tocó correr el velo de un tema que en realidad se impactaba fuerte sobre el usuario, la usuaria del transporte público de pasajeros del interior del país, pero que no había demasiada discusión hasta que empezamos a mostrar no solo la diferencia, que sí la vimos todos, pero también a correr el velo sobre lo que estaba pasando. Es decir, nosotros lo que hemos tenido es una historia que se puede contar muy rápido y que a mí digamos, como secretario de Transporte de la Nación, me corresponde contar, porque si ustedes miran la gestión anterior, la gestión nacional anterior, van a ver que hubo un momento en donde se eliminó prácticamente el aporte al transporte del interior del país. Y eso fue un consenso fiscal que firmaron el presidente Macri con todos los gobernadores de provincia, menos uno, el gobernador de San Luis, que no firmó ese consenso, y ahí se eliminó el subsidio al interior. Eso se hizo para, bueno, en el momento tomar deuda ante el Fondo Monetario y decir que no había déficit en ese sentido. Cosa que no era así, porque ahora estamos todos viendo, incluso todos los sectores políticos, incluso los mismos que decidieron que no iba a haber más, en este caso aporte para el transporte del interior, hoy están planteando esta diferencia. Y nosotros corrimos el velo porque hoy se observa que esta distorsión que se produce tiene causa. Y la causa fue, primero, eliminación del subsidio, segundo, enganchar las 32 líneas de la propia ciudad de Buenos Aires al subsidio federal. Esto provoca una distorsión que nosotros intentamos superar con Alexis Guerrera por distintos caminos, Negro. ¿Y cuáles serían, Diego, esos caminos que están analizando, por lo menos? Bueno, el primero de todo fue, yo te diría, triplicar el subsidio al interior del país, y ahora estamos hablando de una relación de 6 veces más. Es decir, nosotros primero triplicamos en 2019-2020, 21, y luego en el presupuesto de este año, que no fue aprobado por la Cámara de Diputados, también hay que decirlo, esta cifra no fue aprobada por la oposición en la Cámara de Diputados. Sin embargo, nosotros llegamos a aumentar el 60% más, o sea, estamos hablando de 46.000 millones de aporte a el transporte del interior del país. Claro, esa fue la primera medida que tomamos. Empecemos a auxiliar a un sistema que después de la pandemia padeció un perjuicio muy importante. Después de eso, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue intentar, y lo estamos gestionando, mañana nos volvemos a reunir con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, para que se logre el traspaso de estas 32 líneas que estaban enganchadas acá y que en verdad corresponde que sean asumidas por la propia Ciudad de Buenos Aires. Como Santa Fe asume su propio transporte, como Rosario, como Catamarca, como La Rioja, como Córdoba. Es decir, cada ciudad asume su transporte más allá del subsidio que recibe del Estado Nacional. Y en tercer lugar, lo que hemos iniciado es un proceso de aumento de la tarifa en AMBA, que la verdad que estuvo mucho tiempo congelada. Si es una explicación la que se puede dar, es que la pandemia afectó fuerte y se acompañó a los trabajadores esenciales. Esto fue lo que sucedió. Entonces, en esos 3 planos estamos trabajando para ir mejorando esta situación que tiene una desigualdad profunda. Vos sabés que a veces pienso que la gente dice, pero mirá, acá nos cobran tanto, y ¿cómo hace el empresario en Buenos Aires para poder mantener el sistema? Tiene que ver una de estas explicaciones
lo del subsidio. En la Argentina, para que me des un panorama de esta situación, ¿los lugares del interior tienen mucha diferencia entre sí de cuánto vale un boleto y cuánto vale el otro? La diferencia existe, porque por supuesto que el transporte a lo mejor de Mar del Plata no es el mismo que el transporte de Santa Fe, claro, porque tiene una estacionalidad particular el de Mar del Plata, o el transporte de Córdoba no es el mismo que exactamente que el de la ciudad de Rosario. ¿Por qué? Porque hay una mayor extensión de la ciudad de Córdoba en relación a Rosario, es decir, hay que hacer más kilómetros, o la densidad de población de una ciudad, bueno, como Bahía Blanca es distinta a la de Tucumán. Entonces, hay particularidades, y por eso el transporte es una competencia propia de cada provincia y de cada ciudad. No es una competencia del Estado Nacional. El Estado Nacional tiene competencia en todo lo que es interjurisdiccional. Es decir, ese transporte que cruza de una provincia a otra, AMBA, por ejemplo, en ese caso hay una jurisdicción nacional. Pero igual ese aporte tenemos que hacerlo, el auxilio tenemos que darlo, y esta fue una decisión del presidente Fernández, que más allá de que partimos de una foto en donde era prácticamente cero, en el interior, el aporte, la compensación empezó a tener impacto, y hoy en día estamos escuchando permanentemente que se espera el subsidio nacional para poder hacer frente al transporte de cada ciudad y de cada provincia. Bueno, es un gran esfuerzo, pero también en esto lo queremos hacer de una manera trazable. La SUBE es un gran instrumento para que sea trazable. Estas erogaciones que hace el Estado Nacional, que son tan importantes, requiere que también se rindan cuentas respecto de dónde se invierten, en qué lugar se hacen los depósitos, a quién se le da, cuántos kilómetros se recorren, cuántos pasajeros. Con la SUBE, la verdad que avanzamos muchísimo, y le hemos llevado 46 localidades hoy en el interior del país. Santa Fe, por supuesto, la tiene porque fue otorgado durante la gestión anterior, y bienvenido sea. Y Diego, hoy por hoy, la torta esa que mencionabas al principio, que era prácticamente cero para el interior del país, mal llamado interior del país, ¿en cuánto está con estos aumentos de los subsidios? En su momento, recuerdo hace algún tiempito también charlando con vos, nos decías que estaba un 85-15 aproximadamente, 85% para Buenos Aires y 15% para el resto de las provincias. ¿Hoy en qué números estamos? Bueno, ese es un avance que se hizo, ¿no? Cuando era 99-1, la verdad que hablar de 85-15 parecía imposible, pero hoy tenemos también algunos avances, porque es cierto que el primer subsidio al interior era muy pequeño. Te diría que en la provincia de Santa Fe el impacto era muy menor, y fuimos avanzando. Y hoy estamos hablando de un subsidio al interior del país de 46.000 millones, es decir, ha aumentado, como les decía, primero se triplicó y después se aumentó un 60%, eso da 6 veces más. Y este es el aporte que se hace. Ahora, mientras tanto, claro, la diferencia continúa, porque la distorsión de haber eliminado el subsidio al interior y luego haber enganchado 32 líneas de la ciudad de Buenos Aires, que son 1.807 micros, claro que generó esta distorsión. Ahora, me parece que hoy hay una coincidencia muy grande para resolverlo. Tenemos 11 proyectos en la Cámara de Diputados. Esto no existió antes. Es decir, no hubo este correr el velo para que se debata en serio sobre este tema. Y Alexis Guerrera y nosotros, hace un año que estamos, en mi caso, en la Secretaría de Transporte de la Nación, hemos llevado adelante este tema. Y lo hemos transparentado, y queremos que todos sepan, y que la distorsión se conozca, y que la asimetría también se conozca para ser superada. Hoy, a las 14, tienen la reunión los diputados nacionales en la Comisión de Transporte para debatir 11 proyectos para resolver este tema desde el lugar donde hay que hacerlo, que en este caso es el Parlamento argentino, ¿verdad? Vos sabés que se festeja como un gol cuando le suben el boleto a Buenos Aires. Y en realidad lo que uno quiere acá es que le impacte menos en su bolsillo, porque ¿por qué querríamos que le suba mucho a Buenos Aires? Ustedes hacen el seguimiento, vos me decís, de cero pasamos a poner mucho más, triplicamos y ahora le aumentamos el 60%. Cuando ustedes hacen esa fuerte inversión en transporte del interior, ¿exigen a empresarios, se maneja para saber a cuánto tiene que llegar el boleto? Digo, ¿van haciendo un seguimiento de cuál debería ser el precio real del boleto?
Negro, cada provincia tiene su propia estructura de costo y cada ciudad tiene su estructura de costo, que tiene que ver con estas asimetrías naturales. Claro, que son diferentes, perfecto. Son diferentes. Pero Ahora, ¿quién tendría que encargarse, Diego? ¿El gobierno de la provincia, cada municipalidad? ¿Quién tendría que encargarse si, che, ustedes reciben tanta plata, el boleto tiene que rondar más o menos en esto? Eso lo que se plantea en los convenios que se hacen con las provincias, sobre todo, es que la provincia también haga un aporte, también que no sea solamente el Estado Nacional el que tenga que sostener un sistema de transporte que además se controla desde la provincia o desde la ciudad y se gestiona desde la ciudad. Es distinto el transporte que me toca a mí gestionar en el caso de la interjurisdiccionalidad que les contaba. Ahí me toca a mí controlar, analizar, ver las paradas, establecer los recorridos, pero cuando se trata de la ciudad de Santa Fe lo hace el municipio, o la ciudad de Rosario lo hace el municipio, y Córdoba lo mismo, con lo cual acá hay que encontrar un punto de equilibrio en donde la estructura de costos y la autonomía de cada provincia para esto y de cada ciudad para esto esté clara, pero en donde también tengamos trazabilidad. ¿Cuál es el planteo del Ministerio de Transporte de la Nación? El subsidio tiene que llegar al usuario, a la usuaria del servicio. Y llega a la usuaria y al usuario cuando va la tarjeta SUBE, cuando le damos el atributo social que estamos otorgando en todo el país y antes era solamente en el AMBA. Solamente el AMBA tenía atributo social hasta el 2018. A partir de ahora hemos avanzado en distintas provincias, en distintas ciudades. Entonces, otorgamos el descuento del 55% para los casos de la población vulnerable, jubilado, pensionado, excombatiente de Malvinas, beneficiario de planes o de asignaciones, y trabajadores domésticos o trabajadoras domésticas. Eso por un lado. Y además lo que son los transbordos, ¿no? Entonces, estamos extendiendo beneficios en todo el país, estamos pidiendo que sea trazable, que sea controlable, que haya una rendición de cuenta frecuente de estos subsidios tan importantes, y creo que estamos en el camino de dar vuelta una cuestión que si no le corríamos el velo que había encima de esto, la verdad que no se daba vuelta nunca. Y hemos empezado, y hoy la Cámara de Diputados debate 11 proyectos, y ojalá esto tenga el volumen para poder hacer lo que pasó ayer en Santa Fe, donde se juntaron 3 intendentes de diferentes colores a plantear el tema desde una visión estratégica. Y el transporte es estratégico, además, y es social, porque lo usa el trabajador, la trabajadora, el que va a estudiar, el que tiene que ir al médico. Es un impacto directo al bolsillo. Hablando de impacto directo al bolsillo, que creo que se ha reconocido como una de las grandes decisiones del gobierno de la provincia, también tener el boleto educativo gratuito que tenemos acá en Santa Fe. Es Santa Fe y cuántas más que tengan un sistema como el boleto educativo gratuito para el que va a estudiar, para los docentes. ¿Hay otros lugares, Diego? Bueno, cada jurisdicción tiene competencia para hacer, bueno, en materia de transporte, los beneficios, los descuentos. Claro que eso impacta en la estructura de costo, ¿no? En el caso de la provincia de Santa Fe, aporta a la provincia para el boleto educativo gratuito. En el caso de Córdoba, lo hace ya hace muchísimo tiempo. Tiene su boleto educativo gratuito. Córdoba lo hacía, sí. Hay lugares como Rosario que tienen beneficios, por ejemplo, para las asociaciones vecinales, o para los jubilados y pensionados. Nosotros lo que estamos asumiendo es un atributo social para todo el país en 2 sentidos. El sentido del descuento a la población vulnerable que yo recién te contaba, y el segundo objetivo es el transbordo. Hay lugares donde el transbordo es muy habitual, en el AMBA es muy habitual el transbordo. Un trabajador que vive en La Matanza tiene que por ahí tomarse 2 micros del subte para poder llegar a su trabajo, a lo mejor en la construcción en Puerto Madero. Y eso existe también. Entonces, y también existe en la ciudad de Santa Fe el transbordo, y existe en Rosario el transbordo y en Córdoba. Entonces, el transbordo, en el primer transbordo es un descuento de la mitad, y en el segundo transbordo ya es el 75% de descuento. Son beneficios que está asumiendo el Estado Nacional, porque es una situación particular. Primero, la distorsión que hemos observado en el sistema, y segundo, el transporte sufrió un impacto muy duro cuando sucedió lo de la pandemia, porque aislarse y distanciarse es lo contrario a transportarse. No, seguro que ahí hay
ha sufrido como algunos rubros muy marcados que sufrieron obviamente casi la deserción total en algún momento, ¿no? Digo, estaciones de servicio y otros rubros que fueron muy notorios. Diego, bueno, gracias por el tiempo. Está bueno que cada tanto, Diego, lo podamos aclararle, porque, claro, la gente toma los números. La gente ve el título de Buenos Aires, número. ¿Por qué? Ve el número de acá. Bueno, y hay diferencias en toda la Argentina, pero tiene que ver también con esto, ¿no? De que hay subsidio, dónde había un subsidio y ahora no. Y mostrar que algunos subsidios que la gente por ahí decía, yo digo siempre, algunos decían, dejen de subsidiar cosas. Nosotros que tomamos un cole también estábamos subsidiados, también estábamos acompañados, y si nos sacan un subsidio, va directamente a un problema en el bolsillo propio. Va directamente a un problema en el bolsillo propio. Con el subsidio se aplana la curva de la tarifa, y eso intentamos que sea en todo el país porque el transporte es social. Abrazo, Diego, gracias por el tiempo. Saludos a todos ustedes, que pasen un buen día.